Hemos venido con la enseñanza sobre la fe. A veces se dice que existen 2 clases de fe, otros dicen que existen 3 clases de fe, 4, 5. Yo he visto hasta 7, 8 clases de fe, se encuentra por internet en las enseñanzas que uno mira en YouTube y en diferentes canales que existen en internet. Precisamente hoy vamos a ver cuántas clases de fe hay con respecto a la palabra, o sea, desde el punto de vista bíblico. En 1 Pedro 1:9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. O sea que tenemos que tener pendiente que el objetivo de la fe es la salvación del alma. Si nosotros partimos de ese punto de vista, que el objetivo de la fe es la salvación del alma, tenemos que mirar qué doctrinas existen sobre la salvación del alma. Podemos encontrar la doctrina de Pablo, que dice que la salvación es solo por fe. Si miramos lo que dice solo por fe y dice que las obras no cuentan, el apóstol Pablo dice que la salvación es solo por fe, pero empezamos a ver que el apóstol Santiago dice que es por la fe más las obras. Entonces vemos como hay una contradicción que se ve entre dos personajes bíblicos, entre el apóstol Pablo y Santiago. El apóstol Pablo dice que la salvación es por fe, por solo fe, las obras no cuentan. Y el cristianismo paulino diferencia las enseñanzas del apóstol Pablo con las enseñanzas del evangelio sinóptico, que se basa en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Él dice que no tenemos que tener en cuenta los rudimentos de Cristo, tenemos que dejar atrás los rudimentos de Cristo, inclusive hasta las enseñanzas que están en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 al capítulo 9, hacen parte de los rudimentos y el resto del Nuevo Testamento. Y encontramos que Santiago, según lo que dice la doctrina del cristianismo paulino, combate o abiertamente difiere o contradice los argumentos del apóstol Pablo, porque dice que la fe, para que sea salvífica, se requiere las obras. En Santiago 2:24 nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ve? Aquí el apóstol Santiago nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Mientras que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El apóstol Pablo o el apóstol Santiago? Entonces vemos aquí que este tema hay que ahondar más en él para saber quién tiene la razón o si realmente los dos la tienen. Porque sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y nada hay que desecharlo. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz, porque toda la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Nada de la palabra de Dios hay que desecharla. Cuando nosotros encontramos contradicciones en la palabra, es indicativo de que tenemos que profundizar más, pero no podemos desechar nada de la palabra. El tema que vamos a tratar hoy se titula La fe viva y la fe muerta. Esas son las 2 clases de fe que vamos a estudiar en el día de hoy, la fe viva y la fe muerta. Vamos a comenzar ahora sí con la enseñanza. Este era un preámbulo para entrar en la enseñanza, para lo cual lo invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 17. La fe viva y la fe muerta es el tema central en el día de hoy. Santiago capítulo 2, verso 17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces vemos aquí que la salvación es por fe. ¿Pero qué es la fe? Ya nosotros hemos estudiado mucho que la fe es la certeza, es la convicción, ¿verdad? ¿Pero certeza de qué? Es la seguridad de recibir lo que se espera. Pero ¿qué esperamos nosotros a través de la fe? ¿Los milagros? No, la palabra de Dios nos enseña que no son los milagros. Los milagros dependen de la voluntad de Dios. Los milagros no dependen de mi fe. De que usted tenga fe o mayor fe o menos fe, recibe el milagro. Los milagros no dependen de la fe ni de su deseo. Dependen de la voluntad de Dios. Y Dios tendrá misericordia de que Él quiera tener misericordia. ¿Qué es lo que realmente esperamos nosotros a través de la fe? Esperamos la salvación, son dones, cosas espirituales. Esperamos la salvación del pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Precisamente eso, de que nos quita la paz. Cuando nosotros andamos en pecado, una vida pecaminosa, andamos en guerra con Dios mismo y no tenemos paz. Y Cristo vino a darnos paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces,
a través de la fe, nosotros podemos conseguir la paz que Cristo nos ofrece a través de su palabra, cuando nosotros empezamos a vivir su palabra. Pero no solamente nos da su paz, sino que nos da la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y también la fe sabemos que es la convicción de que Dios existe. Aun cuando no lo podemos ver, sabemos que Dios existe, que Dios es espíritu y que tenemos que dejarnos guiar a través de su palabra. Porque como Dios no existe, no lo podemos ver, la única forma de saber que Dios está con nosotros es a través de su palabra. Tenemos que seguir lo que dice su palabra, no dejarnos seguir por enseñanza o porque yo sentí que un calentico en mi cuerpo y el Señor me habló, sentí una vocecita que me habló. No, tenemos que seguirnos es a través de la palabra de Dios. Él dejó su palabra. Todos saben que la Biblia es la palabra de Dios, pero muchas personas es lo que menos leen si quieren estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a estudiar la diferencia entre la fe y las buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Buenas obras prácticamente es practicar la voluntad de Dios. Pero vemos que el Juan Bautista comenzó hablando de las buenas obras, que es como prueba de arrepentimiento. En Mateo 3:8, ¿cuál fue la primera predicación de Juan el Bautista? En Mateo capítulo 3, verso 8 dijo: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, buenas obras. Frutos dignos de arrepentimiento es hacer lo que el Señor manda. Esos son las buenas obras que el Señor quiere que nosotros hagamos en todo momento. Con respecto al pueblo, bueno, miremos lo que nos dice precisamente Juan el Bautista a través de la palabra de Dios. Nos dice en Lucas capítulo 3, verso 11. Por favor, me acompañan. Lucas capítulo 3, verso 11. Aquí vemos lo que son las buenas obras a través de la óptica de Juan el Bautista. Lucas 3:11 dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. O sea, que comparta su alimento con el que tiene necesidad. Manda Juan el Bautista. Y en Lucas 3:12 nos dice: vinieron también algunos publicanos para ser bautizados y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado, o sea, que dejen de robar, le dijo a los publicanos. Y unos soldados también se acercaron a él. En Lucas 3:14 nos dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces estos son los verdaderos frutos de arrepentimiento, cuando no hacemos obras que van contra la palabra de Dios, por lo menos no robar, tener obras de misericordia con las demás personas, que es compartir nuestro alimento, como dijo él en Lucas 3:11, que no tiene, si no tiene de comer, comparta su comida. Si tiene 2 túnicas, déle al que no tiene túnica, comparta también su vestido con el que no tiene. Y también Jesús nos habló de buenas obras. Pero a través de las buenas obras damos gloria a Dios. Así nos dice en Mateo 5:16. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que a través de las buenas obras que nosotros hagamos, la gente ve a Dios reflejado en nosotros. Eso es lo que Jesús nos enseña a hacer. Entonces, Jesús nos mandó a hacer buenas obras, comenzando con Juan el Bautista. Jesús también lo dijo, que hagamos buenas obras. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo al respecto también? Él dijo que las buenas obras se refieren a ser obedientes a la palabra de Dios, y habrá paz y vida eterna para los que sean mansos y humildes como fue Jesucristo. Porque para los desobedientes hay castigo, hay rebeldes, así nos lo enseña, hay castigo para los rebeldes, para los altivos, así nos lo enseña Romanos 2, capítulo 6. Por favor, me acompañen en Romanos capítulo 2, verso 6. Aquí vemos lo que nos enseña precisamente el apóstol Pablo sobre lo que son las buenas obras que debemos hacer, y que Dios va a mirar las buenas o las malas obras que nosotros hagamos. Romanos capítulo 2, verso 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Contenciosos con la palabra, porque cuando uno desobedece a la palabra es contencioso con la palabra. Entonces, y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, o sea, obedecen a su propio criterio, a su propia voluntad.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vemos aquí como el apóstol Pablo también está hablando de buenas obras y malas obras. Está hablando que las buenas obras van a ser paz y vida eterna que va a tener la persona cuando es obediente a la palabra de Dios. Y para los desobedientes va a ser castigo para los rebeldes y para los altivos, aquellos que miran a sus prójimos por encima del hombro, como decimos nosotros, ¿verdad? Son altivos que no se identifican con la persona que está padeciendo una necesidad. Entonces, las buenas obras glorifican a Dios, dan testimonio de nuestra fe y son consecuencia de nuestra salvación. O sea, que si nosotros somos salvos, hacemos buenas obras, pero las buenas obras no dan salvación. Eso sí debemos tenerlo claro. Y eso nos lo enseñó Jesucristo, ¿verdad? Nos dijo que así que por sus frutos conoceréis a los que son de Él. Y en 1 Pedro 2:12, por favor me acompañen, 1 Pedro 2:12, nos dice, el apóstol Pedro nos dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vemos así como todo el Antiguo Testamento está haciendo la diferencia entre buenas obras y malas obras. Entonces, tenemos que hacer siempre buenas obras. Esas buenas obras, hay dos clases de obras, unas obras buenas para Dios y otras para con el prójimo. A través de esas buenas obras nosotros demostramos nuestro amor, porque Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y la única forma de mostrar nuestro amor hacia Dios es con el conocimiento, o sea, buscando la palabra de Dios, porque la única forma de que nosotros conozcamos a Dios es a través de su palabra, porque la misma palabra, a través de ella, desde Génesis, Apocalipsis nos está hablando de Jesucristo. Y cuando nosotros estudiamos su palabra, estamos demostrando que tenemos amor hacia Dios. Y cuando hacemos obras de misericordia, demostramos nuestro amor hacia los prójimos. Y estamos atendiendo al llamado de Dios. ¿Verdad? Dios siempre nos está llamando. Él nos conoce a nosotros. Nosotros tenemos que conocerlo a Él. Es muy diferente. Él nos conoce desde que antes que naciéramos. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que conocer. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Él no quiere obras de sacrificio. Lo único que quiere es eso. Él quiere conocimiento y que practiquemos misericordia. Miremos lo que nos dice al respecto Oseas capítulo 6, verso 6. Aquí vemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que practiquemos obras de misericordia y conocimiento. Dice Oseas capítulo 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento más que holocausto. Entonces, el apóstol aquí, Oseas nos está enseñando que lo que el Señor quiere es que practiquemos misericordia y que estudiemos su palabra, estudiemos la palabra de Dios. Son las dos obras que el Señor quiere que nosotros practiquemos en términos generales. Pero cuando el apóstol Pablo habla de obras de la ley, que dejemos de hacer obras de la ley, ¿qué quiere decir eso? Que Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. Tenemos que dejar de practicar obras de la ley porque las obras de la ley no nos llevan a nada. En Romanos 3:28 nos dice el apóstol Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero, ojo que está hablando de las obras de la ley, no está hablando de las buenas obras, sino obras de la ley, o sea, la que estableció Moisés. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, nosotros somos justificados por la fe en Cristo. La fe en Cristo, la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Santiago, por favor me acompañen, vamos ahora a Santiago capítulo 2, verso 20. Santiago capítulo 2, verso 20 nos dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces vemos aquí una clasificación de la fe, la fe muerta. Mas ¿quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obra es muerta. Aquí vemos que indirectamente está clasificando dos clases de fe, una fe viva y una fe muerta. ¿Cuál es esa fe muerta? La que es puramente intelectual, estar de acuerdo con las enseñanzas, con las tradiciones. Cuando la persona está de acuerdo con las tradiciones, con las enseñanzas, pues es una fe muerta porque no la practica. Y así hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen una fe sí, puramente intelectual. ¿Por qué? Porque no tiene influencia sobre esa persona. Es una profesión sin práctica, simplemente. La fe viva es cuando nosotros empezamos a vivir conforme a esa fe, conforme a esa creencia. Fe muerta, ¿cuál es? La que simplemente la persona cree en Dios, pero no acepta o no practica lo que el Señor nos dice a través de su palabra. La fe viva es cuando nosotros creemos en Dios, pero practicamos lo que el Señor dice a través de su palabra. Vivimos de acuerdo a su palabra y seremos transformados nuestro pensamiento y nuestro actuar. Es esa fe reflexiva que empezamos nosotros a quitar las cosas malas de nosotros, a escudriñar lo que existe que va malo de nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. O sea que los únicos que siguen o que obedecen la palabra de Dios realmente son las ovejas del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces las ovejas de Dios son las que lo obedecen, que le siguen. Entonces esos son los que practican la fe viva. Pero los que practican la fe muerta son esos que dicen que simplemente yo creo en Dios, pero ¿qué pasa? No hace lo que Dios le manda hacer. Esa es una fe muerta. Porque hasta los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que practicar una fe viva, o sea, hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y sigue diciendo Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces vemos aquí que como el apóstol Pablo nos está diciendo que es necesario hacer obras para ser justificado, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que practicar una fe viva. Santiago por lo que hizo Abraham fue justificado, su obediencia activa a Dios, prueba de que fue una fe genuina. ¿Cuál fue la fe que practicó Abraham? Lo dice Génesis 22:3. Por favor, me acompañe. Génesis capítulo 22, verso 3. Aquí vemos la obra de fe que hizo Abraham. Por esa fe, obra de fe, fue justificado Abraham. Pero también Abraham fue justificado por lo que creyó. Entonces, pero vamos a ver por cuál obra de fe fue justificado Abraham. Génesis 22, verso 3 nos dice, y Abraham se levantó muy de mañana y analarbado su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, ofreció a su hijo en holocausto porque Dios se lo pidió, ¿sí? Esa fue una obra de obediencia que hizo Abraham y por esa obra de obediencia fue justificado. Pero el apóstol Pablo nos dice, contrario sensu, y muchos empiezan a decir, no, pero si Santiago dice que Abraham fue justificado porque hizo obra, el apóstol Pablo nos enseña que Abraham fue justificado por obra. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 4, verso 2. Y no sé quién vaya de Génesis, volvemos a Génesis. Romanos capítulo 4, verso 2. Mire lo que nos dice la Biblia. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue justificado por fe, mientras que Santiago dice que Abraham fue justificado por obras. ¿Quiénes creemos nosotros? ¿Será que los dos tienen la razón? Pues vamos a ver por qué. El apóstol Pablo nos dice que Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. El creer la promesa de lo que le depararía el Señor, con la promesa que él iba a hacer simiente y sobre esa simiente se iba a crear toda la humanidad. Génesis 15:3, vamos a ver la promesa sobre la que le creyó Abraham a Dios. Génesis capítulo 15, verso 3. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Y el verso 4 nos dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ustedes vemos aquí que el enfoque que hizo Santiago se refería a la obra que hizo Abraham de ofrecer a su hijo porque Dios se lo había pedido, mientras que la creencia sobre la salvación por creer en lo que el Señor iba a hacer sobre Abraham es lo que esboza el apóstol Pablo. Entonces son dos hechos completamente diferentes. Entonces no están en desacuerdo ni Santiago ni el apóstol Pablo. O sea, si bien es cierto que nadie puede salvarse por obra, también es cierto que nadie puede ser salvo y no hacer buenas obras. O sea que nosotros, si somos salvos, hacemos buenas obras, pero las buenas obras no dan salvación. Lo que da salvación es la fe, porque por fe somos salvos, pero el que es salvo hace buenas obras. Eso hizo Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero también hizo unas buenas obras. La diferencia entre Santiago y el apóstol Pablo depende del punto de partida. El punto de partida de Pablo era que el perdón de Dios se gana por obra, mientras que el punto de partida del apóstol Santiago es que el que ha sido perdonado lo demuestra con buenas obras. Si usted ha sido perdonado, si usted es salvo ya, usted hace buenas obras. O sea, que nosotros tenemos que hacer buenas obras si realmente somos salvos. Pero si no somos salvos, pues sigamos haciendo nuestra vida que teníamos mundana. Entonces vemos aquí que no existe contradicción. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no se gana por obra, es un regalo. Usted no puede hacer nada por ganarse la salvación. Pero si a usted es salvo, usted como es salvo, usted hace buenas obras. Así lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mientras que Santiago dice, le agrega la obra. O sea, es una continuación de lo que dice el apóstol Pablo. No es contrario, es una continuación. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, el apóstol Santiago continúa con la enseñanza del apóstol Pablo. Luego entonces no hay contradicción. No somos salvos por hacer buenas obras. Somos salvos para hacer buenas obras. O sea, los dos mensajes se complementan. Lo que enseña el apóstol Santiago es continuación de lo que enseñó el apóstol Pablo. No hay contradicción entre las dos enseñanzas. Todas son aceptadas por la iglesia. La fe salva sin obras, pero la fe que salva siempre va seguida de obras. Ojo, la fe salva sin obras. O sea, yo no tengo que hacer ninguna obra para ser salvo, pero si yo soy salvo, hago buenas obras. Santiago no contradice a Pablo, más bien complementa o continúa con la enseñanza de Pablo, profundiza más en la enseñanza de Pablo. Pablo dijo que yo para ser salvo no necesito hacer ninguna obra porque la salvación no es por obra, la salvación es un regalo que Dios nos hace y si es gratuita no tengo que hacer nada, Dios ya me la concedió, pero como Él me dio la salvación, con base en esa salvación yo hago buenas obras que demuestran que soy salvo. Entonces vemos que las dos tesis, la de Pablo y la de Santiago, no se contradicen. No son contrarias, se complementan una con la otra. O sea que la fe, el creer, como las buenas obras, la obediencia juegan un papel importante en la salvación. Yo no puedo decir que soy salvo y sigo mantengo la misma vida que tenía antes. Eso demuestra que no soy salvo. Pero yo soy salvo por fe, no por obra. Pero las buenas obras mías demuestran de que soy salvo. Entonces eso es lo que le enseña el apóstol Santiago. Es una continuación de la enseñanza del apóstol Pablo. La fe, o sea, el creer, como las buenas obras, la obediencia, juegan un papel importante en la salvación. O sea que la fe, existen dos clases de fe. Una fe viva. ¿Cuál es la fe viva? Es la creencia más obras en obediencia. Y la fe muerta, que es simplemente creer en Dios, pero hasta ahí se llega la persona. No hace ninguna obra con base en esa fe. Esa es una fe muerta. Y sabemos que es muerta porque la misma palabra nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, creen que existe un Dios, pero no pueden hacer nada, no pueden obedecer a Dios. Es más, están condenados. Ya están condenados de antemano.
Entonces simplemente es una creencia intelectual. Siguen con su vana manera de vivir, siguen haciendo lo que hacían antes, consultan a divinos, compran lotería, practican idolatría y creen en Dios. Muchas personas que practican brujería, hechicería, van a las iglesias, inclusive hasta se toman la hostia y hablan con el sacerdote, hablan hasta con el pastor, hablan con todas las personas y dicen que son salvos. Pero ¿qué pasa? Que no han cambiado su manera de vivir. Si no han cambiado su manera de vivir, esa es una fe muerta, es una simple creencia. Creen en Dios, pero esa creencia no los ha llevado a cambiar su manera de vivir. Han seguido con su vana manera de vivir, consultando a divinos, comprando lotería, practicando idolatría. Eso demuestra que tienen una fe muerta. El que compra lotería tiene una fe muerta, no le cree a Dios. Nuestra prosperidad no viene de una lotería, de un chance que me pueda ganar, viene de mi confianza en Dios. La posición económica en que está cada persona, Dios la permite en un momento dado con un propósito y tenemos que esperar y aguardar siempre de la mano del Señor y no tratar de como de torcer el brazo a Dios. Yo creo en Dios, pero voy a comprar mi chancecito por aquí para ver por si acaso Dios me ayuda y me da la manito por ahí. Eso no, eso es una fe muerta, no le crea a Dios. Eso se llama idolatría. O sea, cree a Dios, pero también le cree a la lotería. O cree a Dios y también le cree al brujo. Yo voy a andar el brujo para ver qué me dice el brujo. Ahí muchas personas van a la iglesia y todavía están consultando a brujos. O sea, siguen con su vana manera de vivir. Esto indica que tienen una fe muerta. Eso es una fe muerta. Hay que cambiar todas esas cosas. Nosotros tenemos que cambiar muchas cosas, pero no lo hacemos con nuestra propia fuerza. Si usted está practicando brujería o está comprando lotería o está haciendo prácticas idolátricas, no lo haga con su propia fuerza. Pídele al Señor que le dé fortaleza. Acuérdense que la palabra de Dios dice, sin mí, dice Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Todas serían obras de la carne que tenemos que compartir con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca y nos ayuda para poder combatirla. Pero que con nuestra fuerza, es decir, yo no voy a hacer esto, usted no va a poder nunca dominarlo, porque es como tratar de apagar fuego con gasolina. Es tratar de dominar una fuerza material con otra fuerza material. No, una fuerza carnal con otra fuerza carnal. No, solamente podemos dominar, doblegar las ansias o las ganas de pecar con cosas espirituales, con el poder de Dios. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que empezar a practicar una fe viva, dejar salir de esa fe muerta, esa simple creencia y tener una creencia más obras en obediencia. O sea, la fe y las obras son los dos lados de una misma moneda. No podemos separar, no, que la salvación solamente es por fe. No. La salvación sí es por fe, pero el que es salvo hace buenas obras. Porque ¿cómo así que una persona es salva y sigue haciendo lo que hacía anteriormente? No puede. Eso es sinónimo o indicativo de que la persona realmente no es salva. O sea que se necesitan las dos cosas, la fe y las buenas obras. Son los dos lados de una misma moneda. Son inseparables. El tener fe y hacer buenas obras son inseparables. Las buenas obras, pero las buenas obras tenemos que hacerlas como en silencio, ¿verdad? Siempre en silencio. ¿Por qué en silencio? Porque si las hacemos para que el mundo se entere, eso es idolatría. ¿Por qué? Porque queremos que el mundo nos vea a nosotros como benefactores. Cuando yo doy un plato de comida, cuando ayudo a alguien, es que yo hice esto, otro. Eso se considera como idolatría, simplemente con vanagloria, para que lo vean. Eso no lo está haciendo para Dios. Todas las buenas obras que nosotros hagamos las tenemos que hacer en silencio. Tenemos que partir del hecho de que si hay fe y no hay obras, pues es una fe muerta. Y si hay obras y no hay fe, es vanagloria. Ojo a esto, ¿eh? Si hay fe y no hay obras, es una fe muerta. Ahora, si hay buenas obras y no hay fe, es vanagloria. Hay que ver para qué estamos haciendo las cosas. Cuando nosotros hacemos buenas obras, las hacemos siempre para Dios, no para nosotros, no para que nos vean como benefactores o como buena gente. Claro que si la gente empieza a hablar y a decir las buenas obras que uno le hizo, pues no podemos callar a las personas que lo dicen, pero que nunca salga de nosotros las buenas obras que nosotros podamos hacer. Las buenas obras se hacen en silencio. Y esas buenas obras, pues si es cierto que no dan salvación, son el resultado de una fe viva. No buscan el reconocimiento, buscan es simplemente estar bien con Dios, porque todo lo hacemos con Dios. Y mire lo que nos dice Colosenses capítulo 3, verso 23 para finalizar. Colosenses capítulo 3, verso 23. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para el Señor. Y si lo hacemos para el Señor, siempre en silencio. No haga sonar trompetas,
ni llamar la atención cuando tú hagas buenas obras, siempre en silencio. Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Usted vio? Las buenas obras tenemos que hacerlas, pero en silencio, porque son consecuencias de la fe. Como somos salvos, hacemos buenas obras, pero no nos ganamos la salvación por ser buenas obras. O sea, yo no me gano la salvación porque le doy un plato de comida a una persona que está hambrienta, no. Son consecuencias de la salvación que obra en mí el hacer buenas obras. Pero siempre tenemos que hacerla en silencio. Deja que las obras hablen por ti. Y eso sería lo mejor, el mejor indicativo de que somos salvos. Pero la fe y las obras son los dos lados de una misma moneda. No se pueden separar las buenas obras de la fe. Toda persona que tiene fe tiene buenas obras. Por eso Santiago decía, demuéstrame tu fe sin tus obras. Yo te demostraré mi fe por mis obras. Entonces, las dos van unidas y no va en contravía con lo que decía el apóstol Pablo. Al contrario, es continuación de la enseñanza del apóstol Pablo. Si bien es cierto que el apóstol Pablo enseñó que la salvación es solo por fe sin obras, el apóstol Santiago la complementa diciendo, si tú eres salvo, pues haces buenas obras. Eso demuestra que realmente tú has obedecido a la palabra de Dios. Las dos son inseparables, son como una misma moneda, son dos caras de una misma moneda, porque la fe viva es una vida transformada, una nueva criatura que hacemos en función de esa fe viva que ya nosotros tenemos en la palabra de Dios. O sea que la fe, creer haciendo las obras juegan un papel importante en la salvación, tanto la fe como las obras. Las dos juegan un papel importante en la salvación, pero mi salvación no depende de las buenas obras, dependen de la fe. Pero como yo tengo fe, hago buenas obras. ¿Estamos entendido claro ahí? Que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Pero si usted es salvo, hace buenas obras. Pero si usted no hace buenas obras, demuestra que usted no es salvo. ¿Sí? Gloria a Dios. Es una consecuencia de la fe, pero yo no soy salvo, nadie es salvo por buenas obras, por hacer buenas obras, sino que si eres salvo, debes hacer buenas obras. Entonces, y vemos aquí que no hay contradicción entre la enseñanza del apóstol Pablo con el apóstol Santiago, como dice la doctrina paulista, porque dice que va en contravía a lo que enseñaba el apóstol Pablo. No se contradice en nada se contradice. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que practicar una fe viva, una creencia más obras en obediencia a la palabra de Dios. Partiendo del hecho que la salvación no es por obra, sino por fe. Pero si usted es salvo, usted hace buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y esta es la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en su corazón y lo más importante, que la pongan por obra.